tratar particularmente los sellos que corresponden a los producidos por los americanos. Este periodo de la guerra hispanoamericana es un periodo rico en historia filatélica. Y voy a dejar aquí por el asunto de tiempo, que solamente lo voy a decir unos minutitos para hablar de esto, todo lo concerniente a la parte española. Así que aquí sencillamente voy a hablar de la historia postal del periodo de la guerra hispanoamericana. Bueno, este periodo comienza el 3 de agosto del 1898 y termina a mitad de mayo del 1900. Las razones por las cuales este periodo es tan importante, que se le considera el periodo de oro de la filatelia en Puerto Rico, son varias. Entre estas, fue un periodo relativamente corto, y en ese periodo relativamente corto se trajeron a Puerto Rico diferentes tipos de sellos, se establecieron unas estaciones de cogeo muy particular en diferentes pueblos en Puerto Rico, se utilizaron una serie de canceladores muy particulares y por periodos de corto muy tiempo, periodos de tiempo muy cortos, e inclusive se establecieron o se produjeron sellos muy locales para Puerto Rico. Bueno, aquí tienen ustedes particularmente lo que sucede y que se ve en esta primera figura. Es uno de los correos que se establece en el área de Ponce y donde usted puede ver ya un sello norteamericano en plena guerra y sencillamente un cancelador producido por uno de esos correos. ¿Ok? Bueno, ¿dónde se establece ese primer correo? Ese primer correo se establece en el edificio de aduana que había en la playa de Ponce. ¿Ok? Así que en este lugar, el 3 de agosto, los norteamericanos, el gobierno militar, establece la primera estación de correo. Y yo voy a empezar aquí, no solamente por los sellos, sino que voy a empezar aquí por las cancelaciones de esos sellos. Estas primeras cancelaciones se llaman tipo esqueleto o forma de anillo. ¿Por qué? Porque sencillamente era un anillo de metal y dentro de ese anillo de metal se podían colocar letras y números para sencillamente pues dar un mensaje. Y como ustedes pueden ver en este caso, dice Military Station No. 1, Puerto Rico, August 3rd, 98. Así que ese es el primer día de uso del correo en Puerto Rico, el 3 de agosto del 1898. Y es sumamente importante esto, y son rarísimas estas cancelaciones, porque solamente se utilizan por 10 días. 10 días más tarde ya hay un cancelador permanente de goma que sustituye a este. El de San Juan todavía es más raro aún, que solamente se utiliza por 5 días. En algunos casos, pues sencillamente nos ha traído sorpresa. Este cancelador que está a mano izquierda y que se presenta en la cubierta que está al revés, sencillamente a la posición que están ustedes, a mano derecha de ustedes, es un cancelador tipo esqueleto para recibo. Ese cancelador se descubrió hace 5 años. Es el único que se conoce y yo pagué $2.300 por eso. Y no lo vendo por $10,000. Así que sencillamente es el único que se conoce y posiblemente se utilizó por 1 o 2 días. Bueno, para cada estación de correo militar se estableció un cancelador particular.
Estos canceladores, estos ya son canceladores permanentes y se dividen en dos grupos. Los canceladores numerados, que se hicieron para 8 pueblos, que esos incluyen a Ponce, Guayama, Mayagüez, Coamo, Juanadía, Yauco y San Juan. Ahí Utuado, se me quedó Utuado. Y sencillamente, aquí pueden ustedes ver algunos de estos canceladores en diferentes tipos de sobre. Y en segundo lugar, lo que vamos a llamar los canceladores no enumerados, que se hicieron para otros 13 pueblos. Ok. Así que estos canceladores son sumamente raros por el periodo tan corto de tiempo que se utilizaron. Por ejemplo, el de Juanadía se conocen apenas unos 10 sobres y todos son carísimos, y el que quiera obtener uno de esos sobres tiene que esperar que se muera alguien, venda su colección y está ahí presente para poderlo obtener. Así que la gente hace turno esperando que se muera alguien que tenga los sellos para poderlos adquirir. Bueno, los americanos obviamente que cuando establecieron los correos en Puerto Rico se trajeron sus propios sellos. Y sencillamente esta es la serie de sellos que se utilizó particularmente en Puerto Rico. Los sellos del 1897. Y los más que se usaron, de esos que están ahí, es el de 1, el de 2 y el de 5 centavos. Los otros sencillamente casi no se usaron. ¿Por qué esto es así? Porque el franqueo era de 2 centavos, así que se ponían 2 sellos de 1 centavo, uno de 2 centavos, y más tarde, a mediados de agosto del 98, el franqueo se cambió a 5 centavos. Y obviamente entonces los demás apenas se utilizaron. Y el uso de esos sellos en Puerto Rico con cancelaciones de Puerto Rico resultan sumamente raros. Pero aquí viene un dato muy particular. No subestimaron el número de soldados que querían enviar correspondencia y sencillamente aquí no había ni papel, ni sobres, ni sello para que los soldados le pudieran escribir a sus familiares. A tales efectos, cuando un soldado escribía a su casa, y tengo varias cartas sobre este asunto, le pedían a sus familiares que le enviaran papel, sobre y sellos para ellos poder entonces volverle a escribir. Y entonces aquí viene una gama de sellos sumamente raros como este, que sencillamente verlo en cubierta y usado en Puerto Rico es una rareza. ¿Ok? Así que de esta manera sencillamente empiezan a enviarle diferentes tipos de sellos que no eran los que se estaban usando aquí en época y se cancelaron en Puerto Rico. Así que el uso de esos sellos en Puerto Rico es rarísimo. Bueno, les dije que me iba a hablar sencillamente de la parte española, pero aquí voy a traer una pincelada. En el norte aparentemente, que era la parte que estaban dominando los españoles, luego del armisticio, se quedaron sin sello y empezaron a traer, a utilizar entonces lo que habló el doctor Rodríguez, sellos fiscales, sellos de aduanas como sellos de correo. Se sabe que se utilizaron, por ejemplo, en Arecibo, Manatí, Trujillo Alto y Humacao. Todos son extremadamente raros. Todos son extremadamente raros. Bueno, siempre hay jaiba, ¿verdad? Como los políticos de hoy en día. Y este no fue la excepción del alcalde de Ponce y el alcalde de Coamo cuando llegaron los americanos. ¿Qué pasó con los oficiales de correo que hubo, por ejemplo, en Ponce? Pues cuando se dieron cuenta que los americanos iban a arrasar aquí en Puerto Rico, se fueron. En muchos casos se llevaron los sellos, se llevaron los canceladores, etc. En otros arrancaron a correr y dejaron todo. Así que Ponce fue uno de los lugares que se quedó sin agentes del correo.
Así que el alcalde le solicita permiso el alcalde se llama Ulpiano Colón, yo creo que era Colón, pero es Colón, con M, claro. Pues este señor, al general que entró en Ponce, James Wilson, le solicita permiso para producir un sellito de 5 centavos que le permitiera a él costear el entregar la correspondencia local y a pueblos limítrofes de la gente que había en Ponce y que enviaran cartas en el pueblo o lugares en los alrededores. Y le dieron el permiso. Y se imprime este sello que se conoce como el Ponce, el famoso Ponce. De este sello hay una enorme polémica con él, con respecto a si en realidad se utilizó, porque sencillamente aparece e impreso, sencillamente fue un puño que se imprimía en papel engomado, y se utilizó posteriormente como cancelador de sellos, aparentemente porque no había canceladores de sellos. Y se usó por poco tiempo porque este sello se permitió en lo que el correo americano se organizaba y daba servicio a la gente en Ponce. Así que este sello, todo el mundo que tenga una colección seria, pues quiere tenerlo y tiene que gastar cerca de $6,000 con ese sello. Y si lo quieren cubierta, pues hace poco salió uno en $42,000. También en Jaiba reprodujeron Ponce falso. Así que estos dos que tenemos aquí sencillamente se consideran Ponce falso. Como el sello adquiere tanto valor, pues sencillamente algunos de ellos se falsificaron. Bueno, en Cuamo ocurrió lo mismo. Para el 9 de agosto las tropas habían ocupado a Cuamo y el alcalde de ese lugar, Florencio Santiago, también le solicita permiso al general Wilson para producir otro sellito provisional en lo que los americanos organizaban el correo. Y aquí se produce este sellito que se llama el Cuamo, en paginitas de 10. Se tiró en una imprenta local que se llamaba El Alba, 500 sellos, se utilizaron muy poco. Vino aquí un señor alemán de apellido Tickmann, descubrió que habían hecho ese sello profesional, compró todos los que pudo y se ganó una millonada luego vendiéndolos en Estados Unidos. Se conocen 4 de esos sellos en cubierta, particularmente de este militar de apellido Potts, y se han vendido a precios sobre $20,000. Así que esa es la rareza también, el sueño de un buen coleccionista de tener una de estas cubiertas, pero tiene que esperar que se mueran los que las tienen para obtenerla. Bueno, los norteamericanos también decidieron producir unos sellitos para uso particular en Puerto Rico. Y cogieron sellos americanos, sencillamente el Scott 279 282, y lo sobrecargaron. Esto quiere decir que le pusieron un puño encima que decía Puerto Rico. Estos sellos se tiraron en valores de 1 hasta 10 centavos, e inclusive se tiraron sellos de franqueo por pagar o postage due. Estos sellos se pusieron a la venta el 15 de marzo del 1899 y los sellos de primer día son sumamente raros, sobres de primer día. Aquí también vamos a encontrar una serie de variaciones y una serie de errores. Pueden ver a su extrema derecha uno de estos sellitos que la sobrecarga, la O está rota y dice Puerto Rico. En el 1900, si tengo la fecha aquí un minutito, el 2 de abril del 1900, sobrecargan otro sello
Y en esta ocasión pues ponen lo correcto, Puerto Rico. No se conoce todavía un solo sobre que se haya preservado de primer día de uso. Estos sellos se utilizaron particularmente sobre postales impresas aquí en Puerto Rico y que obviamente por el asunto del tiempo pues será en otra ocasión que se le hable de ella. Este es uno de los sobres que se tiraron. Algunos de ellos son sumamente raros y algunos tienen variedades de estos sobres.